Bueno, y tenemos en contacto al periodista venezolano, director de verdadesyrumores.com y autor de la columna crítica y denuncia de Verdades y Rumores, Darwin Chávez. Con él vamos a estar conversando temas de importancia en este momento. Darwin, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola Alan, gracias por la oportunidad. Saludos a Nancy también. Bueno, Darwin, ¿cuál es la visión que tienes como periodista de lo que está ocurriendo en Ucrania y cuál es el impacto que eso pudiera tener en Venezuela? Bueno, lamentablemente Vladimir Putin de nuevo toma decisiones equivocadas en su intención de reconstruir la gran Unión Soviética y por supuesto en este caso pareciera que quiere anexarse Ucrania bajo los supuestos argumentos de defender a la población civil de las regiones separatistas de Ucrania, donde hay una mayoría de habitantes que son de origen ruso. Esto tiene una grave influencia en Venezuela porque recordemos que Rusia y Estados Unidos, protagonistas en este conflicto, son parte fundamental de las negociaciones que buscaban una solución a la salida en Venezuela. Estados Unidos, un aliado confiable de la oposición, mientras Rusia es un aliado confiable del chavismo y por tanto ambas naciones eran piedra fundamental de esas negociaciones que se realizaron en México hasta que en noviembre el régimen se levantó de la mesa a raíz de la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Casualmente en mi columna que acaba de publicarse hablo de que me da la impresión que la búsqueda de una solución a la crisis venezolana entra en una especie de congelador, porque por supuesto pasa a un segundo plano luego de la crisis en Ucrania que traer consecuencias nefastas, no solamente para Ucrania, sino para el resto de Europa. Pero adicional, hay que tomar en cuenta que cuando esta crisis comenzó a calentarse, Rusia de inmediato amenazó a Estados Unidos con instalar en Venezuela tropas, armamento, equipo y bases militares. Y eso, por supuesto, preocupa a Estados Unidos, ya que al gobierno de Joe Biden no le interesa tener en su patio trasero, que es Latinoamérica, la presencia de Rusia de forma abrumadora, aunque hay ciertas dudas de la capacidad logística que puede tener Rusia para poder acometer esa masiva presencia militar en Venezuela. Un aspecto que nos ha llamado muchísimo la atención, las declaraciones del gobierno de Venezuela, el régimen de facto, han Uh sido -huh. muy contundentes de apoyo a Putin y a toda Rusia en general. Pero las declaraciones desde Nicaragua y desde Cuba han sido de apoyo, pero con menor emoción. ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué Venezuela se manifiesta tan abiertamente prorrusa en este momento? Porque el gobierno de Rusia es fundamental para que el chavismo siga en el poder en Venezuela. No es el caso de Daniel Ortega, que además es una nación muy pequeña, geopolíticamente poco importante. Y el tema Cuba, por supuesto, el régimen de Díaz-Canel en Cuba está en un proceso de deterioro bastante avanzado, que pudiera generar algún cambio político en la isla. En cambio, Venezuela depende mucho de la fortaleza de Rusia y de Putin para sostenerse en el poder el chavismo. Para Maduro es fundamental que Vladimir Putin triunfe en Ucrania porque eso elevaría su perfil como líder internacional, modificaría la ecuación geopolítica internacional y allí pudiera salir ganando el chavismo. Hay que tomar en cuenta algo, Alan, que al chavismo, a Maduro, no solamente le interesa permanecer en el poder, sino que además es una opción para ellos salir del poder de la mejor manera posible. ¿Y cómo salen del poder de la mejor manera posible? Logrando que parte de sus objetivos e intereses se cumplan, que es lo que necesita el chavismo en último caso, salir del poder sin ser perseguidos internacionalmente. Y lo que ocurrió la semana pasada con la revelación de que Alex Saab era un colaborador de la DEA, agrava aún más la situación. Y por eso el futuro, el presente y el futuro de Maduro y del chavismo está amarrado a Rusia y a Vladimir Putin. Como diríamos en Venezuela, se están jugando a Rosalinda.
Absolutamente, absolutamente. Es que el chavismo no tiene otra solución. Son perseguidos internacionalmente, acusados de cometer delitos graves como estar vinculados al narcotráfico, de financiar la guerrilla y además, por supuesto, los múltiples casos de corrupción. Entonces, para ellos es fundamental, tienen que jugarse a Rosalinda y ahí acordarse y mantener un respaldo unánime, aunque geopolíticamente y militarmente ese apoyo no signifique nada, pero ellos tienen que mostrarse al lado de Putin con fortaleza, con decisión, porque, repito, es su tabla de salvación. Hay una cosa que he leído por allí. Eh, Rusia era fundamental o es fundamental en la triangulación económica de los negocios que hace el chavismo. Negocios en el campo petrolero, en el campo de la extracción mineral ilegal, en el caso de otros bienes que Venezuela pues ha venido exportando de manera irregular a pesar de las sanciones de los Estados Unidos. Esta situación de bloqueo que va a vivir Rusia, indudablemente, el bloqueo financiero, ¿no afecta también esos negocios? Pudiera afectarlo, pero sencillamente Venezuela utiliza varios mecanismos oscuros para poder hacer sus compras en el exterior, ¿ok? Aunque ya poco compran alimentos porque el programa CLAP está muy disminuido, ya el abastecimiento de alimentos en Venezuela no depende de ellos, sino de empresarios en su mayoría chavistas que tienen carta blanca para importar y llenar los supermercados y los bodegones. Para el chavismo es fundamental esos mecanismos oscuros que no solamente tienen que ver con Rusia, sino también con Turquía, con Irán y con China. Y allí en esa operación era una pieza fundamental Alexab. Claro, a partir de la detención de Alexab, ellos han venido diversificando los mecanismos, hay otros personajes involucrados y por supuesto ellos han tratado de proteger su dinero. Y recordemos algo importante, y es que el chavismo se mueve mucho internacionalmente a través del mercado de criptomonedas. De hecho, el año pasado en mi columna denuncié o alerté que Estados Unidos y la Unión Europea habían congelado más de 1.000 cuentas en Binance que pertenecen a personajes del chavismo. En esa operación incluso cayeron personajes de Cuba, porque Cuba también utilizaba el mismo mecanismo. El mercado de las criptomonedas es un mecanismo perfecto para ello, porque no está regulado por ningún gobierno, escapa de la vigilancia de las instituciones financieras en cada país y es un mecanismo muy oscuro donde no tienen que rendir cuenta. Entonces, ellos han utilizado mucho este mecanismo y Rusia, Turquía, Irán y China son parte fundamental de eso. Fíjate que el año pasado, cuando la familia de Alex Saab salió de Venezuela, ¿a dónde se fue? A Rusia. Entonces, quiere decir que Rusia tiene mucho interés en la situación venezolana y si el señor Alex Saab en el juicio se descubre todo lo que han hecho a través de esas triangulaciones, Rusia, Turquía, China e Irán se van a ver involucrados en eso. Partiendo de otra información, en esta oportunidad del informe que prepara el economista y comunicador Tomás Socias, indica que el gobierno de facto está buscando canales para renegociar la deuda externa, equilibrando así sus finanzas internacionales y prestando una cara más amable a la inversión internacional. ¿Crees que eso es cierto, que están avanzando en ese sentido? Totalmente. Yo creo que el chavismo ha venido, el madurismo ha venido cambiando la apreciación que el chavismo tiene sobre la economía. Fíjate que en Venezuela hay absoluta libertad para el mercado de dólares. El gobierno apenas hace una semana modificó una ley y creó un impuesto a las transacciones, a las grandes transacciones financieras. Pero resulta que ese impuesto solamente toca las operaciones que ingresan o que se hacen a través del sistema financiero venezolano, pero no tienen cómo controlar las operaciones que se hacen a través del mercado internacional y sobre todo el mercado ilegal. En Venezuela hay una economía subterránea muy fuerte donde todo se transa en dólares, en efectivo, o vía transferencias internacionales, y eso no toca el mercado internacional. ¿Qué quiero decir? Nacional, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene razón Tomás Socias, porque además recordemos que en el año 2019-2020 el gobierno hizo un primer intento de acercamiento con los tenedores de bonos de la deuda venezolana, pero además ha intentado acceder al Fondo Monetario Internacional para renegociar e incluso conseguir dinero fresco. ¿Qué ocurre? Que el Fondo Monetario Internacional no quiere saber nada del gobierno
y de hecho les ha negado las últimas operaciones de retiro de dinero de lo que llaman no recuerdo bien el nombre técnico, pero un dinero que los gobiernos tienen en el Fondo Monetario. Yo no dudaría eso porque el gobierno de Maduro está buscando mecanismos para aliviar la presión económica, aliviar la presión social y tratar de mantenerse en el poder. Incluso si revisamos los indicadores económicos, Venezuela el año 2021 creció, tuvo una leve recuperación en su crecimiento económico, cosa que no ocurría desde el año 2012-2013. Eso quiere decir que la flexibilización que el gobierno de Maduro ha tenido con la economía está funcionando. ¿Esto no se vincula también al tema del lavado de dinero? Por supuesto, es que en Venezuela, cuando hablamos de economía subterránea, de hecho en estos días conversaba con un economista y se lo preguntaba, ¿cómo controlar el origen del dinero que circula en Venezuela? Me decía, no hay forma de controlarlo, porque como el dinero no ingresa al sistema financiero venezolano, escapa y evade cualquier control contra la legitimación de capitales. Incluso, no solamente se trata de la economía subterránea que se maneja en dólares, sino el mercado de criptomonedas que te acabo de mencionar también se presta para eso. Allí ellos ingresan el dinero sucio, lo convierten. ¿Qué está ocurriendo en aquel momento? ¿Qué era lo que ocurría? Llevaban el dinero en efectivo a casas de cambio en la frontera con Colombia, ahí lo convertían en dinero digital, compraban criptomonedas en Binance y luego iban reciclando el dinero, comprando y vendiendo, porque de esa forma, cuando el dinero terminaba de salir de Binance y lo convertían en dólares, en euros, en rublos, en yuanes, en lo que sea, ya ese dinero estaba limpio. Entonces, en Venezuela, el chavismo ha utilizado muchísimo, no solo la economía subterránea, sino el mercado de criptomonedas para poder legitimar sus capitales. Darwin, y en otro orden de ideas, ¿cómo estás viendo los últimos movimientos de la oposición venezolana en el sentido de buscar relegitimar? La oposición venezolana lamentablemente sigue fragmentada, enfrentada y además enclaustrados en sus caprichos. Hace unas semanas entrevisté a Antonio Ledesma, uno de los dirigentes de oposición, y él hizo una analogía bien interesante. Él decía, la mayor parte de los liderazgos en la oposición están como en un cuarto lleno de espejos, mirándose a ellos mismos, hablándose a ellos mismos y alejados de la realidad. El propio Guaidó perdió la brújula, perdió el respaldo de más de 60 países. Hoy, al día de hoy, apenas unos 12, 13, 14 países respaldan a Guaidó y la gente no le hace caso. Si vemos la manifestación que convocó para el sábado 12 de febrero, aquello fue un fracaso total. No lograron llenar ni media cuadra de una calle muy estrecha de Caracas. Sencillamente Guaidó perdió la confianza y la credibilidad en la gente y va, por supuesto, cuesta abajo en popularidad y solo lo sostiene el gobierno de Estados Unidos. Porque dicho por gente del G4, que me lo ha comentado, Guaidó es un invento del gobierno de Donald Trump y ahora sigue siendo un invento del gobierno de Biden. Aceptar que Guaidó sea sustituido como supuesto líder de la oposición es a que Estados Unidos admita su fracaso en la búsqueda de una solución en Venezuela. Y el resto de los liderazgos están igual. María Corina Machado hizo la propuesta de una legitimación vía elecciones de los liderazgos de la oposición. ¿Y quién le ha prestado atención? Nadie. ¿Por qué? Porque ellos no se toleran. Los diferentes liderazgos de la oposición están divididos, están fragmentados por sus intereses y sus ambiciones, pero además por sus caprichos. Entonces, ha sido hasta ahora difícil lograr que ellos se sienten en una misma mesa, discutan, subsanen sus diferencias, reconstruyan la unidad. Fíjate que todo el mundo, bueno, o algunos pensábamos que luego del desastre del 21 de noviembre, los resultados electorales, venía un proceso de reagrupamiento de la oposición. Al día de hoy, ¿qué ha ocurrido? Nada. No hay ningún tipo de acercamiento. Cada sector está en lo suyo, en su propia agenda. Fíjate que en el G4, Manuel Rosales está preocupado por tratar de arrancar en su gestión en la gobernación del sur y por ser por lo menos precandidato presidencial para el 2024. Acción Democrática, con Henry Ramos Alúa a la cabeza, ya está promoviendo su nombre para unas eventuales primarias en la oposición. Primero Justicia
tiene un problema interno grave, y es que la dirigencia está buscando una renovación de liderazgo porque toda la estructura directiva de Primero Justicia está fragmentada. El caso de Voluntad Popular es grave, es un partido que está en vías de extinción, hay graves señalamientos de corrupción, sobre todo contra su líder Leopoldo López, pero además ellos están en un proceso interno para tratar de recomponerse internamente. María Corina está buscando la legitimación del liderazgo y Antonio Ledesma también está en su agenda. Entonces todos están en su propia agenda. Entonces mientras eso persista, la oposición en Venezuela no tiene ninguna oportunidad de obligar al régimen a sentarse en una mesa de negociación. Bueno, muchas gracias, Darwin. Darwin Chávez, periodista venezolano, quien es el director de Verdades y Rumores, autor de la columna Crítica y Denuncia en Verdades y Rumores. Muchas gracias, Darwin. No, gracias a ustedes.